Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, aleluya. Buenos días para toda la familia de la fe en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Recordemos que la familia de la fe es aquella que tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y que toda adversidad, cualquier situación adversa que se presenta en nuestras vidas, la solucionamos a través de la palabra, a través de la verdad, en el nombre precioso de Jesús. Creo que cualquier noticia mala, noticia negativa que llega a nuestras vidas acerca de cualquier situación, tiene una respuesta positiva de parte de Dios para solucionarla en el nombre precioso de Jesús. Y buenos días para todos aquellos que andan en angustia, en preocupación, en miedo, en estrés, en desesperación, porque no saben qué hacer ante X o Y situación que tienen que resolver. Permítame compartir con usted esta verdad si aún no la conoce, o si conociéndola no está sacando provecho de ella. El Dios de los cielos, el creador de todo cuanto existe, nuestro creador, está interesado y seriamente comprometido con nuestra felicidad, con nuestro bienestar, con la armonía en nuestro hogar en el nombre precioso de Jesús. Está tan interesado en nuestro bienestar que pagó un alto precio para lograrlo. Envió a su Hijo Jesús a este mundo en inocencia de pecado. Escúchalo bien, a que tomara nuestro lugar de pecador y asumiera las consecuencias de nuestra desobediencia, tales como el sufrimiento, la humillación, la maldición, la separación de Dios y la muerte. Porque todas estas situaciones adversas vienen por causa del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Dios lo resucitó al tercer día y lo ascendió a los cielos. Está vivo, resucitó y está dispuesto a venir al corazón, a la vida de cada ser humano que le pide salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Cada persona que lo recibe como su Señor y Salvador, Él está dispuesto a venir a nuestra vida de una manera real y gloriosa, a perdonarnos, a salvarnos y a crear un nuevo futuro para nosotros. Que en lugar de sufrimiento tengamos paz y bienestar. En lugar de maldición tengamos bendición. En lugar de humillación seamos exaltados y glorificados. En lugar de estar separados de Dios por causa del pecado, tengamos unidad, intimidad y comunión con Dios. Y en lugar de muerte tengamos vida eterna y vida en abundancia. Así que bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán libres, completamente libres. Escúchalo bien, libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para lograr tres cosas en la vida del ser humano: separar al hombre de Dios y de sus principios, traer caos a su vida y a su familia, y conducirnos a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que no le permita al diablo separarlo de Dios y de su palabra. No le permita al diablo traer caos a su vida y a su hogar. Y no le permita al diablo conducirlo a usted y a su familia a una condenación eterna en el lago de fuego. Venga y conozca lo que Dios dice en su palabra para solucionar cualquier adversidad que se presenta en su vida. Toda situación adversa que se presenta en su vida tiene una solución. Venga y conozca lo que Dios dice. Y si en estos momentos usted está pasando por una situación adversa, preocupación, estrés, angustia, miedo, desesperación, pídale allí donde está al Señor que le ayude. Levante sus ojos al cielo y diga al Señor: ayúdame en esta situación. No sé cómo resolverla, pero si tú puedes ayudarme, por favor, ayúdame. Pídaselo en estos momentos, para que se cumpla en usted la palabra del Señor que dice en el Salmo 107, versículos 19 y 20, que todo el que clama al Señor en medio de su angustia, de su desesperación, de su miedo y de su ansiedad, Dios va a traer una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Escúchelo bien, Dios está interesado en sanarle y en librarle de la ruina, cualquiera que sea la ruina en cualquier área de su vida. Dios está dispuesto para ello en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que pídale al Señor y oramos al Señor en esta hora, para que abra nuestros ojos para verle.
nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Tenemos como siempre la mesa preparada, el alimento preparado para esta semana. Y en esta semana vamos a hablar precisamente, Jesús es la respuesta de Dios para ti. Escúchalo bien, Jesús es la respuesta de Dios para ti. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la situación que estás viviendo, escúchalo bien, el amor de Dios preparó unas respuestas para ti a través de Jesús. Cualquiera que sea el área, espiritual, relaciones, del ministerio de Dios en los hombres, física, material, qué sé yo, cualquiera que sea tu situación, tiene respuesta a través de Jesús. Así que celebramos eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Escúchalo bien. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, siendo nosotros pecadores, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, todo lo que necesites? Jesús un día hablando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites será añadido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando un pecador viene al Señor Jesús para pedir la salvación, está buscando la respuesta de Dios para su vida en el nombre precioso de Jesús. Y escucha lo que te voy a decir. Muchos creyentes, muchas personas están buscando a Dios como una respuesta para sus vidas. Y a veces no ven esa respuesta como que no viniera. Porque resulta que ya Dios le solucionó al ser humano todos sus problemas a través de Jesús. Hoy en día, y eso sucedió en el año 0. Año 0 después de Cristo. Hace 2024 años, el Señor Jesús trajo la solución a toda la humanidad. Y escúchalo bien. Ahora no debemos de estar buscando una respuesta de Dios. Ahora nosotros debemos de darle a Dios una respuesta. Míralo de esta manera. Tú tienes un problema, digámoslo así, tú tienes un problema, una deuda, vamos a ponerlo así, tú tienes una deuda. Y resulta que alguien, con mucho amor, te manda la plata para que pagues la deuda. Y te la mandó en un sobre, Tú no has abierto el sobre, pero tú estás esperando que esa persona te responda, porque tú a lo mejor le escribiste y le hiciste conocer tu necesidad. La persona te respondió, la respuesta está en el sobre. No esperes entonces que la persona te dé la respuesta, porque la respuesta la tienes tú en el sobre. Dios nos dio la respuesta y la respuesta la tenemos nosotros aquí en la palabra del Señor. Ahora es necesario que nosotros conozcamos la respuesta de Dios a través de Jesús para que seamos nosotros los que respondamos a esa respuesta. Es decir, la aceptemos, la recibamos, le demos gracias, lo alabemos, le adoremos y lo exaltemos por la respuesta. Todo lo que necesitas que Dios te responda ya está aquí en este libro, a través de Jesús. Ahora conoce la respuesta de Dios a través de Jesús y de su palabra, para que ya tú seas dándole a Dios una respuesta. La respuesta puede ser creer, la respuesta puede ser recibir, la respuesta puede ser dar gracias, la respuesta puede ser alegrarte y gozarte con la respuesta que Dios le dio a tu necesidad. Por eso nuestro tema hoy, Jesús es la respuesta de Dios para ti. Guárdalo en tu corazón, cualquiera que sea tu situación. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu calamidad, cualquier cosa que esté obrando en tu vida, que te esté angustiando y preocupando porque no sabes cómo responderlo, ya hay una respuesta de Dios para ti a través de Jesús y de su palabra. Si no sabes cómo se logra, si no sabes cómo se obtiene, escríbenos.
Muéstranos, cuéntanos tu necesidad y te responderemos como el Señor te respondió a través de Jesucristo y de su palabra, para que lo tomes y lo disfrutes. Y ya tú seas una respuesta a Dios acerca de lo que Dios te respondió. Espero haberme hecho entender. Muy bien. En la historia del ser humano, en el libro de Ruth, hay una historia muy especial que tiene que ver con el pariente redentor. Escúchalo bien lo que te voy a decir. Hay una historia súper linda del pariente redentor. Permítame decir en qué consiste el pariente redentor. En Ruth, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. La benevolencia del Señor no se había agotado. Había un pariente, escúchame, un pariente que podía redimirlos. Entonces, la historia de la humanidad, tu historia y mi historia, tiene que ver con ese pariente redentor. ¿En qué consistía el pariente redentor? En que las personas por causa del pecado, en que las personas por causa de las deudas empeñaban su familia, comprometían su familia por una deuda. Y llegaba el momento de la creadora a cobrar, entonces les quitaban la familia, le quitaban la esposa, le quitaban los hijos, para pagarse con su familia. El que tenía la deuda entraba en un estado de angustia, de desesperación, porque estaba perdiendo a su esposa y sus hijos. Entonces decía, hay una ley que decía que si de pronto el que tenía la deuda tenía forma de redimir a las personas, a su familia, pues pagara y redimiera a su familia. O si no tenía con qué pagar, entonces que buscara dentro de sus familiares un pariente que tuviese con qué pagar lo que él debía a fin de redimir a su familia y quedar libres de la deuda. Esta es la historia de Noemí. Una mujer que tenía un esposo y que tenía 2 hijos y vivía en Belén. Por causa de una hambruna que había en Belén, ella fue a buscar sustento para, ellos fueron a buscar sustento para ellos y para sus hijos, a una tierra llamada Moab. La tierra llamada Moab eran enemigos de Dios, personas que no tenían la misma fe de ellos, pero allá se fueron, en sentido real, en desobediencia. Se fueron allá vivieron, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, que estaba prohibido, y durante el proceso murió el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijos, y las nueras quedaron viudas. Entonces ya habían 3 viudas, Noemí y las 2 nueras. Cuando Noemí ve esta situación, escucha que en Belén hay pan, hay sustento, hay bendición. Entonces ella toma la decisión de volver a su tierra. Y cuando toma la decisión de volver a su tierra, ella le dice a sus 2 nueras, una llamada Orfa y otra llamada otra llamada Ruth, y les dice que se queden en su tierra, que busquen esposo, que busquen tener familia, porque ella ya no puede tener hijos para darles hijos para que se casen. Entonces no quiere ponerles como esa carga o ese estado de sufrimiento a ellas, entonces que se queden más bien en la tierra. Orfa acepta quedarse, pero Noemí, y ojo con este pacto porque esto es muy importante, pero Ruth le dijo a Noemí estas palabras. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Entonces yo quiero que usted considere ese pacto que ella hace, esa declaración que ella hace a Noemí y a su Dios, que no la dejará, que caminará con ella, que caminará con el Dios de ella, que el Dios de Noemí será el Dios de Ruth, que la tierra, que el pueblo de Noemí será el pueblo de Ruth. En otras palabras está diciendo, yo estoy renunciando a mis dioses, yo estoy renunciando a mi gente para seguirte a ti y a tu Dios. Pero era un pacto de muerte, era un pacto serio. Entonces Noemí, ante esa declaración de Ruth, pues se fue con ella. Llegaron a Belén, saludaron a Noemí. Ha regresado Noemí, ha regresado Noemí. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque soy una mujer amargada, a quien Dios ha amargado. Ojo que aquí hay una cosa importante. A veces nosotros cometemos las faltas, nos vamos contra Dios, contra los principios de Dios, nos pasan cosas malas y después le echamos la culpa al Señor, y eso no es justo. Eso no es correcto. Tenemos que mirar que nuestra vida esté basándose en los principios de Dios para que sea Dios bendiciéndonos. Lo cierto del caso es que ella llega a su tierra, ella llega amargada, ella llega dolida, claro, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, y llega a su tierra. Cuando ella llega a su tierra, entonces Ruth, que va con ella, con su suegra, viendo la condición de su suegra, ella se va a trabajar a los campos, a recoger semillas. De lo que sobraba de las cosechas, de lo que la gente recogía, entonces Ruth recogía, ella vendía lo que recogía y sustentaba a Noemí. Pero una vez que estaba recogiendo en la era, el dueño de la era, de la hacienda, la miró y preguntó quién era ella. Entonces le dijeron que ella era la que había venido con Noemí y que estaba recogiendo las semillas. Dios hizo que Ruth hallara gracia ante este varón que se llama Booz. Y él dijo, déjenla recoger las semillas, no la avergüencen, no la molesten, y aún más, dejen intencionalmente semillas para ella, para que ella recoja y sustente a su suegra y se sustente ella misma. Cuando ella regresó a la casa, Noemí le preguntó cómo le había ido y Ruth le contó lo que había pasado. Entonces Noemí se dio cuenta que ella estaba recogiendo en la hacienda o en la tierra de un pariente llamado Booz. Ese pariente era pariente del esposo de Noemí, era pariente de los hijos de Noemí, en otras palabras, era pariente del esposo de Ruth que murió en Moab. Entonces, Noemí se alegra mucho al saber quién es ese señor. Y le dice a Noemí que ese señor es un pariente cercano que la puede redimir a ella, tanto a Noemí como a Ruth. Y lo cierto del caso entonces es que comienzan a trabajar para esa redención. Una vez, entonces, Booz le dice, Ruth le dice a Booz que él es una persona que la puede redimir. Y él dice, no, antes de mí hay otra persona más cercana que debe redimir. Pero si él no te redime, en otras palabras, si no te rescata, si no te protege, si no te sustenta, si no te bendice, yo estoy dispuesto a redimirte. Booz fue y habló con el pariente, que la Biblia no le pone nombre, sino que lo llama fulano, y dice que lo espera a la entrada de la puerta de la ciudad, porque en la puerta de la ciudad se sentaban los sabios, los maestros, los doctos, la gente importante se sentaba a la entrada de la puerta. Y Booz esperó al fulano, o sea, al pariente más cercano de Noemí y de Ruth, y lo esperó para hablar con él. Y cuando lo vio le dijo, oiga fulano, venga, hablemos. Y le dijo, mire, Noemí, la esposa de Elimelech, que vino de Moab, usted es el pariente más cercano que puede redimirla a ella y sus tierras.
Este fulano, que no tiene nombre sino fulano, dijo, listo, yo voy a redimir. Entonces Boaz le dijo, pero si redimes a Noemí y su tierra, tienes que redimir también a Ruth. Entonces el fulano dice, no, entonces yo no redimo. Yo no redimo porque no quiero perturbar o dañar mi familia, mi descendencia. Entonces redime tú. Así que Boaz aceptó redimir a Noemí y a Ruth. O sea, rescatar. La palabra redimir es rescatar. Es recoger, es traer, digamos, de un estado de pobreza o de abandono o de soledad, traerlos a su regazo, a su hacienda, a ver por ellas, a sustentarlas, a bendecirlas. Y Boaz entonces aceptó redimir a Noemí y a Ruth. Días después, Boaz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Y el rey David es de la descendencia de Jesús. O sea que esta mujer que no tenía nada, pero que se vino detrás de Noemí para acompañarla, no pensando en todas estas bondades de parte de Dios, y ante esa decisión tan seria que hizo y tan radical, halló gracia delante de Dios. Y Dios comenzó a trazar un camino para ella, para que fuera redimida y para que fuera bendecida. Y aún la metió en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Eso es impresionante. Ella tuvo entonces esposo, tuvo familia, tuvo hijos, tuvo sustento, tuvo protección y vivió de una manera especial escuche bien, por el pacto que ella hizo con Noemí acerca de seguirla, al hacer del Dios de Noemí su Dios y del pueblo de Noemí su pueblo, su tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Entonces aquí viene una cosa importante. Todos nosotros nacemos en pecado. Escúchelo bien. Todos nosotros nacemos en pecado. Esclavos del pecado y del diablo. Para conducirnos a una condenación eterna en el lago de fuego. Todos son los seres humanos. Por lo tanto, aquí es donde entendemos lo del pariente redentor. Por lo tanto, usted y yo debemos de salirnos de esa esclavitud si tenemos con qué pagar. Si tenemos forma de pagar por el pecado y salirnos de esa esclavitud para no ser esclavos del diablo en vida y para no ir a una condenación eterna en el lago de fuego, entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces paguemos. Pero como somos pecadores, no podemos pagar por nuestro pecado, ni siquiera con nuestra propia vida. Porque el morir en pecado nos hace aptos para ir al lago de fuego. Entonces nosotros tenemos que buscar dentro de nuestros parientes a un pariente redentor. Pero resulta que nuestros padres también tienen el mismo problema, están en deuda. Nuestro cónyuge está en deuda, nuestros hijos están en deudas, nuestros abuelos están en deuda, todos somos pecadores. Entonces no hay forma, escúcheme, no hay forma de salirnos del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, y no hay forma de escapar del lago de fuego. No hay forma. No se compra con plata, no se compra con belleza, con juventud, no se compra con talentos. Estamos condenados, estamos perdidos. Y esta historia es muy importante recordarla y reconocerla y entenderla para aplicarla a nuestras vidas, ahora que estamos precisamente celebrando el tiempo de Semana Santa. Porque es muy importante saber quién es Jesús. Entonces Dios, desde que el hombre pecó, estableció en su mente, o antes del hombre pecar, porque a Dios nada lo ha cogido por sorpresa, antes del hombre pecar, porque Dios sabía que iba a pecar, que iba a desobedecer, porque Dios lo sabe todo, no que lo programe, porque eso sería injusto. No es que Dios lo programe, lo sabe. No es que lo conduzca, lo sabe. No lo programa, lo sabe. Entonces ya Dios, antes del hombre pecar, había establecido en su mente, en su corazón, un medio de salvación, de redención. Por eso cuando el hombre pecó, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor le dijo a la serpiente, y el Señor le habló a ellos y dijo, que un día la simiente de la serpiente
y la simiente de la mujer iban a tener un enfrentamiento. Y la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. En otras palabras, lo destruiría. Desde ahí se estableció que el hijo de una mujer, que el hijo de María, de la Virgen María, le aplastaría la cabeza a Satanás. Le quitaría el poder de esclavitud sobre el pecado, sobre el hombre. Que Jesús iba a ser ese pariente redentor. Por eso necesitaba nacer de un humano, pero también nacer de Dios para ser santo. Jesús no vino comprometido con el pecado como todos los seres humanos. Jesús vino en santidad a este mundo para que hiciera ese papel del pariente redentor. Por eso nos debe interesar la historia de Ruth, porque la historia de Ruth habla del pariente redentor, habla de los beneficios, pero sobre todo habla del pacto que el ser humano debe hacer con Dios, que el ser humano debe hacer con Jesucristo, para que haya una seguridad, una estabilidad de vida, en abundancia, de plenitud, de paz, de salud, de bienestar, de armonía en el hogar. Un pacto eterno, un pacto serio. Entonces Jesús viene a este mundo como el pariente redentor. La religión le ha hecho mucho daño a la humanidad, porque en la religión nuestros padres toman decisión por nosotros. Nos bautizan, nos llevan a hacer la primera comunión, nos dan la confirmación y hacen unos rituales con nosotros sin nosotros aportar nuestra voluntad. Entonces, cuando tenemos uso de razón, ya somos hijos de Dios, ya somos cristianos, ya estamos salvos, Dios es nuestro Padre, sin que nada de eso sea verdad, porque eso se necesita que sea algo personal. La tarea de nuestros padres con nosotros era habernos enseñado la palabra, habernos mostrado el problema del ser humano, que era el pecado, que nos hacía esclavos del pecado y del diablo y nos conducía a una condenación eterna en el infierno, para que cada uno de nosotros hubiéramos dicho cuál es la solución, como dijo el apóstol Pablo en su conversión. Cuando él se dio cuenta de estas verdades, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él sabía que Jesucristo era el pariente que necesitaba. Y por eso el Saulo de Tarso, el asesino de los creyentes, se convirtió en un seguidor de Cristo bajo un pacto. Y fue redimido, y fue transformado, y fue cambiado para ser un hijo de Dios, un instrumento de Dios para el bien de la humanidad. Todo el bien que Pablo hizo a la humanidad es impresionante al asociarse con Cristo a través de un pacto. Un pacto de vida, un pacto eterno, un pacto serio, un pacto de seguir a Jesucristo y de seguir su palabra. Un pacto de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios y de acuerdo a vivir a la palabra del Señor en su vida. Entonces Jesús es el pariente cercano que necesitas tú, que necesita tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus familiares, tus vecinos. Ese es el pariente cercano, el único que nos puede sacar de la esclavitud, el único que nos puede librar de la condenación del infierno, el único que nos puede quitar el pecado, el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede dar paz, el único que nos puede dar libertad, el único que nos puede volver hijos de Dios y nos traslada a su reino. Pero el hombre necesita conocer su problema para que pueda desear y para que pueda buscar a ese pariente redentor. Todos, escúcheme, todos hemos, dentro de la religión, todos supuestamente hemos creído en Jesús y lo hemos recibido, sin la conciencia que es que necesitábamos un pariente redentor y necesitábamos venir a través de un pacto, de creer en Él y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Como Salvador nos salva, pero como Señor nos sometemos a Él y a su palabra, para vivir de acuerdo a su palabra. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo como humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y cuando dice la palabra del Señor que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es que lo vive a la manera del Señor, como dice la Escritura. Si la palabra dice no mentir, no mentir. Si la palabra dice no fornicar, no fornicar. Si la palabra dice que nos hace santos, nos hace santos. Porque la vida del creyente no está determinada por lo que otros digan, por lo que él piense o sienta, por lo que diga el diablo, sino por lo que dice la Escritura. La palabra dice que si creemos en Jesús, como dice la Escritura, escúcheme, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que Jesús vino para que recogiéramos todo lo que habíamos perdido. Él es el pariente redentor. Él es el pariente que nos va a llevar a Dios, que nos va a llevar al cielo. Él es el pariente que nos santifica. Él es el pariente que nos perdona. Él es el pariente que nos redime. Él es el pariente que nos regenera. Él es el pariente que nos santifica. Él es el pariente que nos justifica. Él es el pariente que nos reconcilia. Él es el pariente que nos exalta. Él es el pariente que nos glorifica. Él es el pariente que nos bendice. Él es el pariente que nos consagra al Señor. Él es el pariente. Entonces Jesús no es una religión, Jesús es real, Jesús es Dios. Vino como hombre, Dios se hizo hombre para venir a vivir entre los hombres, para quitarle la potestad a Satanás. Dios le había dado la potestad al hombre, a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue transferirle la autoridad y el poder y la potestad que tenían a Satanás. Por eso la Biblia dice que hoy en día el mundo entero está bajo el maligno. El que gobierna este mundo es Satanás. Y cuando usted mira a su alrededor, cuando usted mira a su familia, cuando usted mira a sus vecinos, cuando usted mira a la gente, cuando usted mira a los gobernantes, usted ve corrupción y usted ve desolación y usted ve maldad por toda parte. Así el ser humano habla de Dios, habiendo maldad. Pero cuando una persona viene a su pariente redentor, a Jesús, a pedirle que lo perdone, a pedirle que lo salve, a pedirle que lo acepte en su corazón como ese pariente redentor y lo recibe en su corazón creyendo en él, Jesús lo saca, Jesús lo rescata, Jesús lo libera, Jesús lo levanta, Jesús lo sana y lo pone a disfrutar de las bondades de Dios, de las misericordias de Dios en su vida. Así como Ruth pudo entrar a la vida de Boaz y disfrutar de las bendiciones de Boaz, así Jesús nos redime de la esclavitud, del pecado y del diablo, de la condenación, y nos pone a disfrutar de las bondades de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios. Jesús es la solución. Ante la necesidad del ser humano que Dios la sabía, envió una respuesta al mundo entero a través de Jesús. Jesús se convirtió en la respuesta a nuestras necesidades, a nuestros miedos, a nuestro estrés, a nuestra angustia, a nuestra desesperación, ante nuestra impotencia. Jesús se convirtió en la respuesta de Dios. Ahora a ti y a mí nos corresponde responderle a Dios. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con ese pariente redentor? Que la Biblia dice que es nuestro hermano. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo voy a responder? Dios no nos quiere estresados. Dios no nos quiere angustiados. Dios no nos quiere avergonzados. Pero para salir de todas esas consecuencias del pecado, necesitamos al pariente redentor llamado Jesús. Necesitamos creer que Él vino para salvarnos, que Él vino para perdonarnos, que Él vino para liberarnos, que Él vino para ser ese pariente que necesitamos. No tenemos un miembro en nuestra familia que nos pueda sacar de la esclavitud del pecado. No tenemos un miembro en nuestra familia, un pariente que nos pueda sacar de la esclavitud del diablo. No tenemos un pariente en nosotros, en nuestra familia, que nos pueda liberar de la condenación del infierno. Y como eso era así, Dios mandó a su Hijo para que fuera nuestro pariente, nacido de mujer.
100% humano y 100% divino. 100% humano para entender al hombre y ayudar al hombre. 100% divino para entender a Dios y glorificar a Dios. Jesús es el pariente. Por eso la solución a todo ser humano se llama Jesús. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para perdonarnos. Jesús vino para levantarnos. Jesús vino para bendecirnos. Y escucha, cualquiera que sea tu necesidad, la necesidad de tu cónyuge, de tus hijos, la solución está en Jesús. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo voy a responder? ¿Voy a creer o no voy a creer? ¿Voy a creer para recibir o no voy a creer para recibir? ¿Vas a creer para recibir o no quieres creer? Por lo tanto, escucha bien esto y guárdalo en tu corazón. Ya no es que estemos esperando una respuesta de Dios para nosotros. Ya Él nos respondió. Ahora necesitamos nosotros responderle a Dios a su respuesta. ¿Lo recibimos o no lo recibimos? Porque cuando Jesús vino a este mundo, los judíos, el pueblo de Dios, lo desecharon, lo aborrecieron, lo abofetearon, lo humillaron, lo maldijeron, lo clavaron en la cruz, quería que desapareciera. Esa fue la respuesta de Israel a la respuesta de Dios a su necesidad. ¿Y cuál será tu respuesta? ¿Y cuál será mi respuesta? Porque si Dios en su amor y en sus detalles escribió la historia de Ruth para que entendiéramos que era un pariente redentor, para que entendiéramos la magnitud de Jesús y lo pudiéramos creer en Él y recibir, a fin de que Jesús nos trasladara a ser hijos de Dios en su reino, en su gloria. Hoy en día muchos no han respondido a Jesús y siguen sufriendo y siguen perdiendo. Pero muchos le hemos respondido a Jesús y paramos de sufrir y comenzamos a recoger lo que habíamos perdido. Porque Jesús es real y su propósito con el ser humano es real y glorioso. Permíteme compartirte esta escritura contigo antes de orar. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escucha bien esto, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él sea el primero, la solución primera a todo ser humano, para que Él tenga la preeminencia, para que Él tenga el reconocimiento, para que Él tenga la alabanza, para que en Él tengamos gratitud, porque es real lo que Dios habla de Él, es real lo que las Escrituras hablan de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Escúchalo bien. Le agradó al Padre que en Jesús su Hijo habitase toda plenitud de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Todos buscamos felicidad, todos buscamos plenitud, todos buscamos contentamiento, todos buscamos alegría, todos buscamos armonía. Y todo eso que el hombre está buscando está en Jesús. No están las personas, no están los bienes, no están las mascotas, no están los vicios, está en Jesús. Está en Jesús. Todo lo que necesitas. ¿Quieres paz? Está en Jesús. ¿Quieres libertad? Está en Jesús. ¿Quieres un matrimonio bonito, unido? Está en Jesús.
¿Quieres hijos sabios, inteligentes, fuera de la droga y las adicciones? Está en Jesús. ¿Quieres sabiduría? Está en Jesús. ¿Quieres plata? Está en Jesús. Todo lo que necesites, Dios lo puso en Jesús, para que en él habitase toda plenitud. Escucha esto. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Jesús. No había otra forma. Reconciliar, o sea, volver en amistad con Dios. En otras palabras, reconciliar al hombre con Dios, pero quitándole el pecado. Porque mientras en ti y en mí haya pecado, estamos enemigos de Dios, somos enemigos de Dios. Pero Jesús vino a quitar el pecado. Y hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para reconciliarnos con Dios, para que Dios fuera nuestro Padre, para que Dios fuera nuestro sustentador, para que Dios fuera nuestro motivo más grande de adoración y de alabanza. Y por medio de reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escúchalo bien. Mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hoy muchos diálogos de paz existen en el mundo entre hombres corruptos. Y hablan de paz, y hablan de bienestar, y hablan de pactos, y hablan de treguas, y hablan de acuerdos. Pero no se ha visto la paz, ni se verá la paz, porque la paz del ser humano está en Jesús, a través de la sangre de su cruz. Ahí lo dice la palabra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre de Jesús la que nos quita el pecado, la que nos vuelve en amistad con Dios y recuperamos la paz que tanto buscamos y necesitamos. Recuperamos la plenitud que tanto buscamos y necesitamos. Es a través de Jesús, a través de la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Escucha, nosotros que antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado, ahora, dice la palabra del Señor, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Escúchalo. Tú que dices que eres hijo de Dios, yo que digo que soy hijo de Dios, debemos de mantener en santidad, sin mancha e irreprensibles. Porque esa es la obra del pariente redentor en nosotros. En nosotros, aleluya. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Que todo eso, la santidad, estar libres de mancha, estar salvos, estar reconciliados con Dios, estar irreprensibles, todo se debe a si permanecemos en la verdad, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí vemos una porción de las Escrituras, una porción que nos habla de los beneficios del pariente redentor que es Jesús para la humanidad. ¿Quieres cambiar a tu hijo? ¿Quieres cambiar a tu cónyuge? ¿Quieres cambiar tu vida? Ven a Jesús que Él te cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús es el pariente redentor para toda la humanidad, pasada, presente y futura. Fue la idea de Dios, no de los hombres. Fue la idea de Dios, no de la religión. Fue la idea de Dios para salvarnos. Fue la idea de Dios para perdonarnos. Fue la idea de Dios para redimirnos. Fue la idea de Dios para bendecirnos. Jesús no es una tradición. Jesús no es una religión. Jesús es el pariente cercano para todo ser humano, salir de su desgracia de pecado, de esclavitud del pecado y esclavitud del diablo, para conducir al ser humano a un lago de fuego de condenación. Así que no tienes que seguir tu vida así. Si hoy puedes entender a través de esta palabra cómo Dios te amó, cómo Dios me amó,
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda. ¿Sabes qué quiere decir para no perderse? No vaya al lago de fuego. Pero hay que creer en Él y recibirlo como nuestro pariente cercano. Idea de Dios para ti y para mí, para tu familia y para mi familia, para toda la humanidad. Jesús vino a morir por todos y por todos murió, por todos, porque a todos nos quiere redimir. Pero recuerda, esa es la respuesta de Dios a tu necesidad. Esa es la respuesta de Dios a mis necesidades. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta a la respuesta de Dios? Porque la Biblia dice claramente en Juan 1, 12 y 13, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que los hijos somos herederos de Dios. Él es el pariente cercano que viene a redimirnos para reconciliarnos con Dios, para que Dios sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos, sin manchas, santos e irreprensibles. Escúchalo bien, hijos de Dios, porque dice literalmente la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios, cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal y le pedimos que nos salve de la condenación del infierno y que perdone nuestros pecados y que quite el pecado. Esa es la obra de Jesús, del pariente. Y así como Ruth encontró su futuro glorioso a través de vos, que fue el pariente redentor, así tú y yo encontramos una vida soñada, anhelada, buscada, deseada, pero que nadie nos ha dado. Ni nuestros padres, ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos, ni las mascotas, ni la plata, porque está solamente en el pariente redentor que se llama Jesús. No en vano Jesús murió por ti y por mí. Y dice que vino a darnos vida en abundancia. Escucha, vida en abundancia. Plenitud de vida. Tú dirás, pastor, yo tengo a Jesús y yo creo en Jesús, pero yo no tengo esas cosas. Entonces no lo tienes. Porque todo el que tiene a Jesús tiene estas cosas. Porque a eso vino. Porque si no, Dios sería un mentiroso y Jesús sería un mentiroso. Y las escrituras serían puras mentiras. Este libro serían puras mentiras y el Espíritu Santo serían mentiras. Y el único verdadero sería Satanás. Pero aquí el mentiroso es el diablo. No es mentiroso Dios. No es mentiroso su palabra. No es mentiroso Jesús. No es mentiroso el Espíritu Santo. Entonces no esperes, escúchame, con amor y respeto y con honra, no esperes respuestas de Dios. La respuesta ya se nos dio a través de Jesús. ¿Cuál es tu respuesta a la respuesta de Dios para ti? Escúchalo bien, ¿cuál es tu respuesta a la respuesta de Dios para tus necesidades? ¿Cuál es mi respuesta a la respuesta de Dios para mis necesidades? ¿Cuál es tu respuesta a ese pariente redentor? ¿Qué hacemos con él? Porque el fulano que aparece en Ruth no quiso redimir. Pero Jesús te quiere redimir. Y Jesús me quiere redimir. Y quiere redimir a tu cónyuge y a tus hijos. Y a tus padres y a tus amigos. Y a tus parientes los quiere redimir. Para eso vino, por todos. Entonces no busquemos más respuestas en Dios porque no tiene respuestas. Ya la respuesta de Dios hacia nuestras necesidades para que estemos contentos, plenos, libres, felices, salvos, nos la dio a través de Jesús. ¿Qué harás tú con Jesús, con el pariente cercano que Dios te mandó para redimirte? Ruth disfrutó de todos los bienes de vos, de todos los favores de vos, de las bendiciones de vos, porque Él la redimió. ¿Quieres disfrutar de Dios y de todo lo que Dios tiene? Permite que Jesús te redima.
del pecado, de la esclavitud del diablo y de la condenación del infierno. Dile a Jesús que tú lo aceptas. Dile a Jesús que venga, que ahora entiendes que Él es el pariente redentor que tanto has buscado y necesitado para una plenitud de vida. Dile a Jesús que si lo que te estoy diciendo es verdad, que tú lo quieres. Y atrévete simplemente a decirle: Jesús, te necesito. Atrévete a levantar tus ojos al cielo y decirle al Señor: Señor, gracias por mi pariente redentor. Hoy hago pacto. El Dios de Jesús será mi Dios, su pueblo será mi pueblo, su palabra será mi palabra, su reino será mi reino. Y decide hoy vivir de acuerdo a los principios de Dios en tu vida. Pero recíbele, dile que te perdone los pecados. Dile que te salve la condenación del infierno. Dile que te libere de la esclavitud del diablo y del pecado. Dile que te haga un hijo de Dios, santo, sin mancha e irreprensible. Eso es lo que dice aquí las Escrituras. Que seríamos presentados en Él santos, sin mancha e irreprensibles, salvos. Dile que lo haga. Coge Colosenses 1, versículo del 15 al 23. Cógelo, léelo. Y todo lo que quieras de ahí para ti, dile: Jesús, hazme esto. Yo lo quiero, yo lo necesito. Hazme esto. Recíbelo en tu corazón como tu pariente redentor. Entrégale tu vida y disfruta de una nueva vida en Cristo Jesús, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que oremos en esta hora en el nombre precioso de Jesús y respóndele tú al Señor a la respuesta que Él te dio para suplir todas tus necesidades. Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias por enseñarnos a través de Ruth la historia del pariente redentor. Hoy cualquiera de nosotros, Padre, podemos ir allá a la historia de Ruth, leer la historia de Ruth, entender la historia de Ruth, entender acerca del pariente redentor, para que podamos entender más acerca de Jesús. Padre, gracias porque así como mostraste en la historia de Ruth, que fue una historia diseñada por ti para enseñarnos a nosotros, podemos aprender, Señor, los beneficios del pariente redentor. Gracias por ayudarnos a hacer ese pacto contigo como lo hizo Ruth con Noemí. Ser un pacto serio de seguirte, de seguir tu palabra, seguir tu voz y no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. Como le mandaste decir a Job: vuelve en amistad con él, o sea, contigo, y tendría paz y por ello le vendría bien. Que si Job tomaba las palabras de tu boca y las ponía en su corazón, tendría más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Aleluya. Padre, sobre todos aquellos, Señor, que hoy reciben a Jesús como su pariente redentor y le entregan su vida, Señor, desde los cielos, y lo reciben para el perdón de sus pecados, para la salvación de su alma y una vida nueva en Cristo Jesús, para disfrutar de los beneficios del pariente redentor, Señor, yo oro sobre cada uno de ellos y los bendigo en el nombre de Jesús y declaro tu favor, tu bendición, la salvación, el perdón de sus pecados, la restauración de sus vidas, la restauración de su relación contigo, la restauración con el Espíritu Santo, Señor. Y declaro, Señor, que a partir de hoy van a recoger de una manera especial lo que habían perdido. Su matrimonio, primero que todo te van a recoger a ti. Van a recoger su paz, su bienestar, su plenitud, su fe, su seguridad y cientos y miles de bendiciones más en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en esta hora, Señor, a cada persona que toma su decisión por el pariente redentor, que lo recibe en su corazón, que hace pacto con Él hoy, que le entrega su vida,
que pide perdón de pecados y salvación de su alma, Señor, desde los cielos. Yo declaro la salvación gloriosa y poderosa, Señor. Yo declaro sus vidas, Señor, santas, sin manchas e irreprensibles delante de ti, Señor, desde los cielos. Aleluya. Y hoy declaro, Señor, que se abren los cielos, que se abren las puertas de los cielos, Señor, al favor de ellos, al favor de su descendencia, en el nombre precioso de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, en quien tienes complacencia, Señor, nuestro pariente redentor, Dios de los cielos. Aleluya. Que ha venido, Señor, para ser parte de nosotros, de nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, Señor, caminar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor, y obrar, Señor, desde los cielos para bien y para provecho, para gloria de tu nombre, para edificación de nuestras vidas y para bendecir a nuestro prójimo, empezando por nuestra familia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero desatar desde los cielos, aleluya, del cielo, Señor, toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material sobre cada vida, matrimonio y familia, Señor, desde los cielos, aleluya, sobre los santos, sobre los judíos, sobre los gentiles, sobre los que se han apartado de Cristo Jesús, aleluya. Vida en abundancia, Señor, desde los cielos, aleluya, Padre, para bendición, Dios de los cielos, aleluya, para levantar al caído, Señor, para liberar al cautivo, Señor, desde los cielos, aleluya, para abrir los ojos de los ciegos, Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús, para liberar al oprimido, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, para sanar al quebrantado de corazón, para darle buenas nuevas a los pobres, Dios de los cielos, aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia para con los hombres, Señor, Dios de los cielos, aleluya. Y gracias por enseñarnos en esta Semana Santa, Señor, Dios de los cielos, aleluya, que el mundo celebra, Padre misericordioso, Señor, la importancia del pariente redentor, la importancia de Jesús en nuestras vidas, Señor, y gracias por el contentamiento y el disfrute que nos das en Él, una vida nueva para la gloria de tu nombre, edificación nuestra y bendición de nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Aleluya.